Muy buenas tardes, les habla el doctor Luis Eduardo Arámbula Torres, residente de cuarto año de traumatología y ortopedia. El día de hoy nos encontramos en el Hospital Puerta de Hierro en Guadalajara, Jalisco, bajo la tutela del doctor José Alberto Reyes Pedrosa, y vamos a revisar el tema de lesión del ligamento colateral medial de la rodilla, el concepto y su manejo. Como objetivos de la plática tenemos describir la anatomía y biomecánica de esta estructura, identificar los síntomas y aproximarnos al diagnóstico de la lesión para poder aplicar una clasificación de la lesión y evaluar las opciones de tratamiento, así como conocer un protocolo de rehabilitación previamente descrito. Como introducción tenemos que es el ligamento más comúnmente lesionado en la rodilla, especialmente en la región medial de esta, siendo consecuencia de una lesión común en los deportes como es el fútbol, soccer, el esquí o el hockey, esto producto de cambios de dirección abruptos o solicitaciones en valgo de la rodilla. Puede lesionarse de forma aislada o en combinación con otras estructuras, principalmente el menisco medial y el ligamento cruzado anterior. Se reporta una incidencia de la lesión de 0.24 a 7.3 por cada 1000 pacientes y se presenta predominantemente en hombres en una relación de 2 a 1. Hablando un poco de anatomía, se va a dividir en dos haces, uno superficial y uno profundo. El haz profundo va a estar en íntima relación con la cápsula articular y va a gozar de una inserción meniscal. El haz superficial, a su vez, se va a originar 3.2 milímetros proximal y 4.8 milímetros medial al epicóndilo femoral en esta zona donde se está marcando, y va a contar con dos inserciones tibiales, una proximal y otra inserción tibial distal, las cuales van a tener propiedades diferentes. La inserción tibial distal va a ser el principal estabilizador contra la rotación interna y externa, y la inserción medial proximal de la tibia va a ser el principal estabilizador contra el valgo, como se observa aquí en esta imagen. Aquí vemos en otro corte un esquema donde se observa la importante relación que goza o que tiene el ligamento colateral medial en su fase superficial al menisco y a la cápsula articular, como aquí se señala, y luego vemos también esta relación con el ligamento longitudinal posterior, que nos va a aumentar esta estabilidad que provoca o que confiere la región superficial del ligamento colateral medial. Aquí vemos cuatro imágenes donde se observa la anatomía de este ligamento, recordando de nueva cuenta la íntima relación con el ligamento longitudinal posterior. Aquí observamos de mejor forma en esta disección cómo hay una inserción directa hacia el cuerpo del menisco medial en su parte profunda sí, profunda como tal, y acá vemos la parte superficial de nueva cuenta de forma disecada para hacerlo un poco más explícito. Biomecánicamente, como ya lo hemos mencionado, la función principal de este ligamento va a ser restringir el valgo en la rodilla, encontrándose tenso en una o más de sus porciones en todo el rango de flexión, y a su vez pues estabilizar secundariamente la rotación de la misma rodilla, tanto interna como externa. En cuanto al mecanismo de lesión, este puede ser de forma directa, con un traumatismo en la región lateral de la rodilla y una solicitación en valgo, o un traumatismo indirecto, como ya lo habíamos mencionado, en deportes de contacto, con cambios abruptos de dirección, con rotación interna. Ese traumatismo indirecto se va a ver involucrado lesiones de otras estructuras, como el ligamento cruzado anterior y la lesión del menisco de igual forma. En cuanto a la historia clínica y el examen físico, el paciente se va a presentar nosotros con inflamación local, presencia de quimosis en algunas ocasiones, dolor a la palpación medial, y se hace énfasis en realizar la exploración física y el examen clínico antes de que se presente un espasmo muscular o inflamación importante que puedan llegar a confundirnos. Si el paciente llega a nosotros con una inflamación importante, lo ideal sería esperar de 24 a 48 horas para realizar un examen físico completo, administrar analgésico y antiinflamatorio para que el examen sea un poco más sensible.
En cuanto al examen físico, no porque estemos pensando en una lesión del ligamento colateral medial nos habremos de enfocar únicamente en la exploración del mismo, sino que será de vital importancia revisar rutinariamente una exploración completa de la rodilla como lo vimos en la clase antepasada, revisando tanto el ligamento cruzado anterior por parte de un cajón, ligamento cruzado posterior haciendo maniobra de cajón posterior, bostezos tanto lateral como medial, tratar de identificar lesiones de los meniscos por medio de maniobras de McMurray y tratar de revisar también inestabilidad antero-posterior por la maniobra de Lachman. El bostezo con la rodilla a 30 grados y la solicitación en valgo va a ser el examen físico más específico para ese tipo de lesión. Y también el bostezo con la rodilla en extensión completa nos va a ayudar para pensar en una lesión completa, una lesión parcial, una lesión de la parte superficial o la parte profunda del ligamento. En cuanto a la clasificación, según la Sociedad Americana se divide en 3 grados. El grado 1 va a estar caracterizado por dolor localizado sin inestabilidad. El grado 2 se va a caracterizar por dolor local con una lesión parcial del ligamento colateral medial. Vamos a sentir este tope al momento de realizar el bostezo. Y el grado 3 se va a caracterizar por una pérdida completa de la integridad ligamentaria, tanto en su haz profundo como superficial, y una franca inestabilidad en valgo. A su vez, el grado 3 se subdivide en 3 tipos dependiendo de la apertura al espacio medial que obtengamos. De 3 a 5 milímetros, de 6 a 10 milímetros el segundo tipo y más de 10 milímetros el tercer tipo. Cuando hablamos de un grado 3 en su tercer subtipo, hay que pensar en lesiones de otras estructuras ligamentarias y estabilizadoras de la rodilla. Aquí vemos un cuadro en donde se observa de forma descriptiva cómo dependiendo del grado de lesión que obtengamos vamos a ver un cambio en el bostezo medial, en la lesión anatómica, en la presencia de dolor, que a veces el grado 2 puede ser más doloroso que el grado 3, esto por la lesión parcial que va a seguir estimulando el proceso inflamatorio, si tiene o no choque rotuliano, si la marcha es normal, claudicante o con gran dificultad, esto de forma ascendente dependiendo del grado de la lesión que tengamos, y si permite o no al paciente una movilidad articular normal, con extensión completa o con una extensión muy limitada. Esto de forma clínica, evidentemente. Para el diagnóstico, el abordaje inicial obliga a las radiografías, principalmente para descartar una lesión ósea aguda que también nos puede dar una sensación de inestabilidad lateral en los bostezos. Esta radiografía debe ser principalmente en AP, con carga y bajo estrés. Repito, esto es de forma para la evaluación primaria. Si tenemos de 3.2 a 9.8 milímetros de apertura, nos estaría hablando de una lesión aislada del ligamento colateral medial. Si tenemos más de 9.8 milímetros, nos hablará de una lesión completa y multiligamentaria, o sea que involucraría también el ligamento longitudinal, el ligamento oblicuo posterior, perdón. Y si tenemos más de 26.6 milímetros en una radiografía como la que estamos observando en el lado derecho, será sugestivo de una lesión del ligamento colateral medial más una lesión del ligamento cruzado anterior y ya hay que ir pensando en los diferentes diagnósticos diferenciales. También podemos encontrar el signo de Pellegrini-Esteda, como se observa en la imagen. Este es un signo de una lesión crónica del ligamento colateral medial con osificación de la inserción proximal del mismo. El principal estudio complementario, y vamos a definirlo como el gold standard, sin duda alguna será la resonancia simple, resonancia magnética simple de rodilla. Hay que pensar en pedirla especialmente en lesiones grado 2 y grado 3, esto para descartar lesiones multiligamentarias y otras estructuras internas de la rodilla. Asimismo, para identificar la gravedad de la lesión, el grado de la misma e ir planeando un probable tratamiento quirúrgico de ser posible. Este método diagnóstico, como se observa en las imágenes en fase T1 y fase T2, donde se observan las flechas marcando los sitios de lesión, va a tener una sensibilidad del 92%. Ahora, en esta segunda imagen vemos cómo el grado 1, grado 2 y grado 3 van cambiando de apariencia
en la resonancia magnética observando una hiperintensidad con una lesión intrasustancia del ligamento colateral medial a dicho nivel donde está marcado. Luego en el grado 2 ya observamos una disrupción parcial de las fibras con una hiperintensidad a ese nivel y el edema aumentado, para terminar con el grado 3, donde se observa una completa lesión del ligamento cruzado, del ligamento colateral medial, perdón, con una presencia del signo de la onda y el aumento importante del edema con esa hiperintensidad bien marcada y los signos de ola, lo cual nos dice que el ligamento está completamente roto e insuficiente. En cuanto al tratamiento, pues siempre se tendrá la pregunta de si tratamiento conservador o quirúrgico. Históricamente, casi todas las lesiones, el 96% de las lesiones que llegan a nuestra consulta podrán ser tratadas de forma conservadora. Esto por el gran poder de cicatrización que ha demostrado este ligamento colateral medial de la rodilla. Sin embargo, en este tratamiento conservador va a ser de suma importancia la rehabilitación temprana, los grados de movimiento y estar muy al pendiente del paciente. Claramente, de igual forma, en el tratamiento quirúrgico, el seguimiento estrecho es importantísimo. Y entonces tenemos también como el tratamiento conservador, dependiendo del grado en el que estemos trabajando, va a constar de diferentes fases. La crioterapia y fisioterapia será obligatoria para todas las fases del tratamiento. Un vendaje estabilizador de la rodilla se vuelve necesario a partir del grado 2 y grado 3. En grado 3, evidentemente con una rodillera mecánica graduada o inmovilizador. El inmovilizador en grado 1 no lo considera necesario, sin embargo, en el grado 2 al menos una semana con inmovilización a carga parcial y el grado 3 al menos 20 días sin carga. El retorno a la actividad irá aumentando dependiendo el grado de lesión que tengamos, de 1 a 2 semanas, de 4 a 5 semanas y de 6 a 10 semanas. Perdón. Pero entonces, si nos enfrentamos a una lesión, la cual es sugerentemente factible un tratamiento quirúrgico, ¿cuáles serán las indicaciones para el tratamiento quirúrgico? Esas indicaciones son una lesión abierta del ligamento, una laxitud en estrés en valgo con extensión completa, como ya hemos dicho, esto nos evidencia una lesión completa de este ligamento, inestabilidad multidireccional, que sería un signo de una lesión multiligamentaria y habrá que pensar bien en cuál ligamento vamos a reparar primero, pero será tema de otra clase. La lesión multiligamentaria de nueva cuenta, lesión del ligamento colateral medial con sintomática crónica. Esto significa que ya dimos un tratamiento conservador con adecuada terapia física y rehabilitación y el paciente sigue con dolor. Habrá que pensar en un tratamiento quirúrgico, una fractura del platillo tibial asociada a una lesión de Stener. La lesión de Stener se define como una avulsión de la inserción de la tibia con interposición del tendón de la pata de ganso, lo cual va a interrumpir su proceso de curación y obliga al tratamiento quirúrgico como tal. El tiempo del proceso quirúrgico va a depender de si la lesión es multiligamentaria o es uniligamentaria y se habla del tratamiento quirúrgico de entre las 2 y 4 semanas después de la lesión. ¿Qué opciones tenemos ya que se decide el tratamiento quirúrgico? Pues la técnica va a ser de forma abierta con una incisión en el borde medial de la rodilla, desde la inserción proximal hasta la distal, con disección del sartorio y teniendo cuidado de llevar asimismo una disección del nervio safeno. Se describe la técnica de sutura pan over vest, la cual va a ser cuando tenemos un corte nítido con una disrupción total de las fibras del ligamento colateral medial y este nos obliga a realizar una sutura de superficial a superficial y después de de superficial a profundo y después de profundo a superficial, esto para tratar de traslapar y empalmar los dos bordes del ligamento y disminuir ese gap que ya se creó y se identificó como se observa aquí en las imágenes. Otra opción de tratamiento quirúrgico será la reparación primaria o reparación primaria más aumentación. Una de las opciones puede ser utilizar un internal brace, como se observa en la imagen de la izquierda, o la reparación por medio de la técnica de la Praed, como se observa en la imagen de la derecha. La técnica de la Praed va a consistir en hacer 4 perforaciones o túneles
para tratar de restituir tanto el ligamento colateral medial como el ligamento oblicuo posterior y entonces dar una mejoría a la biomecánica de esa rodilla y la estabilidad de la misma. En cuanto a la rehabilitación, el protocolo ideal continúa en debate. Se describe el uso de una rodillera mecánica graduada durante 4 a 6 semanas después del procedimiento quirúrgico, la cual se va a bloquear a 45 grados de flexión y va a permitir una ganancia de 15 grados de flexión cada 2 semanas. Se permite una carga parcial cuando el paciente logre 15 grados de flexión y el reintegro la reintegración a las actividades físicas va a ser de 4 a 5 meses en el tratamiento o en el estado postquirúrgico. Así pues, como conclusiones, tenemos que este ligamento es de suma importancia para la estabilidad de la rodilla, va a ser la lesión más frecuente, como mencionamos desde la introducción, y la mayoría de estas lesiones se van a poder tratar de forma conservadora con el apoyo de un adecuado equipo de fisioterapia. Las opciones quirúrgicas deberán ser individualizadas porque van a depender de si hay o no otra lesión aunada a la lesión del ligamento colateral medial y dar prioridad en caso de que ésta exista. Por ejemplo, en caso de una lesión del ligamento cruzado anterior, se ha descrito ya de forma importante priorizar la plastía del ligamento cruzado anterior y dar un tratamiento conservador al ligamento colateral medial. El inicio rápido de los rangos de movimiento va a ser la piedra angular en la terapia física para evitar que esta rodilla provoque rigidez y fibrosis. En esta última diapositiva se observa la bibliografía utilizada y eso es todo por mi parte. Nos vemos la próxima semana y que tengan excelente tarde.